es imprescindible y mejor si se puede ver en una sola oportunidad, aunque es tan largo, la tratamos de acortar, pero lo mejor posible para que sea comprensible y podamos terminar. Hoy terminamos todos los modos originarios, o sea, que no tienen dueño o que se desconoce el dueño. Esos modos originarios de adquirir la propiedad. Entonces ya vimos la ocupación, que solo se pueden ocupar bienes muebles, no los inmuebles. Ya vimos la accesión y sus distintos tipos de accesión. Y ahora pues nos queda ver lo que es la posesión, o sea, desde que uno detenta un bien, la cosa, hasta la usucapión, que es una forma de adquirir la propiedad, y más que todo por eso se llama adquisitiva. Entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a dar un minuto más, si no dos, porque hay muy pocos, hay 80. Y si no, entonces nos quedamos muy cortos y a veces hay necesidad de repetir las clases, y entonces sí no es muy agotador. Así que prepárense, vamos a ver quién por ahí no tarda el que siempre nos viene a acompañar, que viene manejando, el pobre, viene escuchando la clase, pero no tiene que ver sus códigos, sus guías, y por eso creo yo que a veces es criticable las conferencias y las clases virtuales, y a veces son mucho mejores, obviamente. Son mejores las presenciales. Somos varios, dicen los que van manejando, yo sé, pero por lo menos que tengamos un poquito de más gente, ya que aquí ya somos bastantes, no estamos ni la mitad. Sí, en la costa siempre hay inconvenientes, pero con un poquito de esfuerzo vamos a ir sacándolo. Ya es la última para el primer parcial. Ahora cuéntenos usted cómo saltó de la medicina al derecho. Pues fíjese, doctor, que, bueno, lo que pasa es que yo, mi especialidad es la cirugía general. Yo estuve muchos años en el Hospital San Juan de Dios y estuve mucho durante la administración. Al ver cosas administrativas, yo pensaba que siempre en la ley está en todo, uno tiene que ser legal en todo. Y entonces con todas esas situaciones de la medicina, y ahora si ustedes han escuchado ahí en las diferentes plataformas de las redes sociales, el problema de un médico
que tiene ahí unos problemas con una paciente, independientemente de cómo haya sido. Entonces, yo decía, bueno, esto siempre me ha gustado y me ha gustado hacer lo correcto, lo legal, pero yo siempre buscaba la parte legal y hacía muchos años también ya fui parte de la junta directiva del Colegio de Médicos. Y entonces eso me hizo un día, pues dije yo, bueno, es la oportunidad de estudiar Derecho y ahí empecé y aquí estoy. No me da tiempo realmente, yo sigo ejerciendo la medicina y me fascina el derecho, me fascina el derecho civil, es muy bonito, todo el derecho es en sí, pero empecé yo con el derecho civil y aquí estoy, ya llevamos con la licenciada, vamos a cumplir 15 años de estar ahí dando clases y me gusta, realmente me gusta mucho la docencia y aquí estoy. Ah, qué excelente. Sí, cabal, esta semana a mí me tocó dar clase de legislación en salud. Ajá. Entonces yo les digo a los estudiantes que pues uno de médico es ignorante de la ley, ¿no? Exacto. Y no debería de ser así, porque rápido uno empieza, les hago la broma, pero si esto qué tiene que ver con medicina, les digo, la mayoría de médicos no han leído el Código de Salud. Hay que recordar que el derecho tiene cabida en todos lados. Sí. El derecho está en todos lados. Bueno, entonces yo creo que hay 108. Hoy vamos a... Gracias, doctor, por el preámbulo ahí. Realmente nunca hablo de lo que hago, pero esto es lo que me apasiona y por eso es que me gusta compartir con ustedes todos los temas. Hoy vamos a ver la posesión, una forma previa de llegar a la otra figura, que es la usucapión, y vamos a ver cómo es que una se encuentra unida a la otra. Vamos a... Entonces... Bueno. Entonces, la posesión, pues definitivamente hablar de los antecedentes, seguimos con lo mismo, parte de lo que ya hemos platicado, de las formas, de cómo adquirían los romanos sus propiedades, cómo detentaban la cosa, cómo se transmitían unos de otros. Y entonces, como ya vimos lo que es propiedad, ya vimos lo que son los modos de adquirir la propiedad y en los modos originarios, la posesión es una forma originaria como tal, como ya se dijo, en que no hay un titular. Puig Peña nos define que es una situación jurídicamente tutelada, quiere decir que está protegida por varias leyes y por cuya virtud una persona tiene una cosa. Siempre hay una relación entre la persona y la cosa, pero la persona tiene la cosa o bien ejercita un derecho sobre la cosa, de tal forma que actúa sobre los mismos, o sea, sobre esos derechos o sobre la cosa, como si fuera su titular verdadero. Esto de como si fuera su titular verdadero nos da lo originario, que es que no hay un titular o se desconoce quién es el titular de ese bien.
Entonces, eso es muy importante. La situación jurídica tutelada por cuya virtud una persona tiene una cosa o ejercita un derecho de tal forma que va a actuar como que si fuera su titular, ya sea va a ejercer sobre la cosa esas facultades de dominio, como puede ser el goce y como se cree el titular, poder disponer de ella. Para ello, al hablar de posesión, debemos de ser muy claros y decir que es poseer. Y el Diccionario Real de la Academia Española nos establece que poseer es tener una cosa o ejercer una facultad con independencia de que se tenga o no derecho a ella. O sea, lo deja un poquito, bueno, puedo ejercer un derecho, una facultad sobre esa cosa, pero ¿será que tengo derecho a ella o no? Cabanelas establece una mejor definición de poseer y dice tener una cosa en nuestro poder, encontrarse en situación de disponer directamente de ella. Al disponerse, ustedes se recuerdan que es poder enajenar o poder realmente grabar, pero ser dueño o propietario de una cosa. Pero ¿será que realmente el poseer uno puede demostrar que es el propietario? Es poseedor, el poseedor, aunque no es el titular del derecho de dominio. O sea, que yo puedo tener una cosa o estar en un bien inmueble y puedo ejercer de manera autónoma y soberana las facultades de la propiedad, o sea, las facultades del dominio, que es el uso, goce y la disposición. El artículo 612, donde se inicia la posesión, nos establece, es poseedor, o sea, el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio. ¿Y cuáles son esas facultades? El uso, goce y disposición. O sea, puede todas o algunas, como que si él fuera el propietario mismo. Ahora bien, leamos el artículo 614. Alguien que me ayude. Artículo 614. Casos en que no hay posesión. O sea, no hay posesión. O sea, en el anterior, en el 612, dice es poseedor. Aquí nos establece no es poseedor. Démosle pues, compañera. Ok. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia. Dependencia. De dependencia en que se encuentra respecto al propietario de la misma y la retiene en provecho de éste en cumplimiento de las instrucciones que de él ha recibido. ¿Cómo? ¿Qué entiende usted ahí de esa situación? Porque eso es lo importante cuando leemos el artículo y dice, no es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación de dependencia. ¿Alguien? Claro, él no es dueño, pero... exacto, alguien le dice, mira, ese es el clásico, aquel que, mira, el guardián va a hacerme la campaña, viví ahí y cuídame ahí la propiedad, ¿verdad? Recibe instrucciones. Exacto. Entonces, respecto del propietario de la misma, le dice, ahí me la cuidas,
Eso, y así puede pasar un montón de tiempo. Y puede tener 10, 15 años y todo, y siempre va a vivir, pero eso no le da el derecho a ser poseedor, ¿verdad? Y en el mismo 615 dice, tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia, concedidos o permitidos por el propietario. Le dice, bueno, realmente vivan ahí y cuidan ahí la propiedad, ¿verdad? Pueden ahí, agarren los frutos, si hay café, si hay tal, pueden agarrar y solo denme unas cosas. Esos son... Los inquilinos también, ¿verdad, Lic? Pues ya inquilinos es el arrendamiento, y eso, arrendamiento sí no entra aquí en este tipo de situación, ¿verdad? Eso es otra, ahí siempre va a haber un propietario y usted sabe quién es el propietario. ¿Ya me entendió? Aquí es un modo originario de adquirir la propiedad. En el arrendamiento no adquiere la propiedad. Ahí solo simplemente está arrendando para vivir y tiene que pagar, y si no, entonces sale. Gracias, Lic. Para entender todo ello, pues hay dos teorías a la posesión, y es una teoría subjetiva o voluntaria y una teoría objetiva. Vamos a ver la teoría subjetiva o voluntaria. Esta nos dice que la posesión es una relación o estado de hecho que da a una persona la posibilidad física, actual, inmediata y exclusiva de ejercer actos materiales de aprovechamiento sobre una cosa con el ánimo de obtener el dominio. Para esa teoría subjetiva, ellos piensan que hay en esa hay una voluntad y que existen esos dos elementos en el cual debe existir el corpus, que va a ser el contacto físico y directo con la cosa. Si es que es un bien inmueble, pues el estar ahí presente, vivir ahí. La tenencia material del bien, objeto de la posesión, pero que se debe de complementar con el otro elemento del ánimo, que es la intención o la voluntad de ser propietario. Es ese poder físico sobre la cosa sin reconocer en otro un señorío superior en los hechos. Entonces, eso es la teoría subjetiva de Savigny. La teoría objetiva, por otro lado, de Jering, nos dice que esos elementos del corpus y el ánimos son dos aspectos en una misma relación, que considera que la posesión no solo es un hecho, ya habíamos hablado que era un hecho jurídico, sino que también es un derecho subjetivo de la persona, que el derecho de posesión se infiere de la propiedad misma, del querer ser propietario con la cosa, y por lo tanto se detenta la cosa, está ahí, la toma, la posee, lo material, pero también con la intención de hacerla y actuar como que si fuera el propietario. Por lo tanto, la teoría objetiva no dice que el corpus es aparte y el ánimos, sino que los dos aspectos van en una misma relación. Por lo tanto, ¿de dónde se originó la posesión, esa naturaleza jurídica? Pues nos dice que es un derecho real, o sea, derecho sobre una cosa, pero que es de naturaleza muy especial. Vamos a ver qué es eso especial
de que hace la posesión. La tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona unidos a la intención de hacer la cosa o el derecho como suyos y actuar como tal, como que fuera el dueño. Y es la única considerada como título suficiente para adquirir la propiedad u otro derecho real por usucapión, que es que lo vamos a ver cómo se llega a la usucapión. O sea que primero solo es la tenencia de la cosa o el disfrute, pero no tiene lo suficiente para adquirir la propiedad. Y vamos a ver cómo es que adquiere la propiedad. Por eso se dice que la posesión como hecho. El hecho es que la ley anuda determinadas consecuencias jurídicas. Algo que va a tener consecuencias jurídicas y su basamento es el artículo 254 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde establece que prueba y sentencia nos dice que la prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual, o sea, de tener esa posesión. Ahora bien, más explicado, a veces se da un poquito de confusión. En la posesión, pues ese conjunto de actos materiales que demuestran el poder físico, el tener la cosa, en donde va a haber un corpus, que es lo material, lo tiene, lo detenta, pero que debe de haber ese elemento psicológico de hacerla suya, la intención de ser el propietario del mismo o de poder ejercer las facultades de dominio. Por lo tanto, el corpus es el elemento material de la posesión y el ánimos, el elemento psicológico o intencional que va a consistir en la voluntad de conservar el bien, y él va a actuar como propietario al considerarse como dueño. Pero cuando dice al considerarse como dueño, quiere decir que como es un modo originario en que aún no se conoce el dueño, vamos a ver quién es el dueño o cómo adquiere la propiedad a través de del tiempo. En el contenido de la posesión, leamos el 616 y lo subrayamos. Vamos, pues, ¿quién me ayuda? Si no, no terminamos hoy. Bueno. Artículo 616. Bienes objeto de la posesión. Solo pueden ser objeto de posesión los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan la de las cosas corporales. Bueno, entonces solo pueden ser objeto los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles de apropiación. Podrá ser objeto de la posesión un crédito. No, licenciado. No es una cosa corporal, es incorporal. Entonces ahí, por favor, subrayan perfectamente, ahí está más claro que tiene que ser corporal, tiene que ser una material, ¿verdad? Entonces, ok. Dice que la posesión, el simple hecho de tenerla, presume la propiedad. En el artículo 617, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, mientras
no se pruebe lo contrario. Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Cuando hablamos de usucapión vamos a hablar de tiempo, a través del tiempo. El solo hecho de tentar la cosa o de tenerla va a presumir que es uno propietario. Pero solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir el dominio por usucapión. Por eso decía yo, para llegar a la usucapión, que vamos a ver después, primero vamos a tener la posesión. Hay varias características de la posesión. Va a haber una temporalidad. El poseedor temporal, en virtud de un derecho, es poseedor inmediato, correspondiendo a la posesión mediata a quien le confirió tal derecho. Es transmisible. La posesión continúa, y lo puse así, porque algunos pues, la posesión continua, no, la posesión continúa de derecho en la persona del sucesor. Puede haber un poseedor primero y transmitir a otro esa posesión. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales. O sea que van a haber requisitos legales para que se pueda cumplir con la posesión. Aún no hemos visto esto. Tutelada por el orden positivo, tal y como dijimos, que está protegida por el orden jurídico positivo. Todas las leyes. La posesión va a ser la base de la usucapión. Esa, para que la posesión produzca el dominio, o sea, aquí ya solo nos dicen el dominio, por eso tenemos que saber cuáles son las facultades del dominio: el uso, el goce y la disposición. Se necesita que esté fundada en justo título, adquirida buena fe, de manera continua, pública y pacífica, por el tiempo señalado en la ley. Transmisión de la posesión. Aquí pues la posesión, al ser traslativa de una persona en la persona del sucesor, entonces esto es un acto, puede hacerse en actos intervivos, pero también por mortis causa o causa de muerte. Entonces va a existir un requisito legal, probablemente, todavía no lo hemos visto, en tiempo, que se pueda agregar en la sucesión de una persona para con la otra, para que se cumpla ese requisito. Por lo tanto, yo tengo una cosa y quiero que a pesar de poder tener las facultades del dominio, yo necesito que esa sea mío, que sea yo el propietario. Entonces, hay requisitos y los vicios de la posesión. Aquí en la posesión es importante conocer que para llevar la posesión hay un tiempo y son 10 años. Tiene que haber un justo título adquirido de buena fe en una forma continua, pública y pacífica. Vamos a ver cada uno de ellos. Por el contrario, por eso lo pongo acá, los vicios de la posesión, o sea,
que vicio no es legal, es que no se cumpla con el tiempo solicitado en ley, que no se tenga el justo título, que se actúe de mala fe, en una forma discontinua, clandestina y violenta. Si aquí fue pública, aquí clandestina, pacífica, violenta. Esos son los vicios de la posesión. O sea que en la posesión, cuando hablamos de justo título, dice que justo título para la usucapión, o sea que de la posesión se va a llegar a la usucapión, o sea que vamos a ver que la usucapión es realmente adquirir la cosa a través del cumplir con los requisitos y a través del tiempo. Entonces, justo título para la usucapión, el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, aquí hay algo en lo que se cree que es el título. Hay algo que lo hace ineficaz para que se vaya hacia el registro de la propiedad y se inscriba como tal. Y entonces, ese justo título, en la posesión le falta algo para verificar por sí solo la enajenación, o sea, que no sea lo suficiente para poder inscribirlo o justificar la propiedad. Quiere decir, ¿cómo justifica uno la propiedad? Pues con un título. Más adelante se los voy a explicar de una mejor forma. Ese es el justo título. El artículo 620 eso lo subrayan, y el 621, justo título. De buena fe. La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio. Mira, ahí te vendo, a ver, ¿cuánto querés por esa tu parcelita? Pues yo quiero 5,000, va, aquí está, ¿ven? Y le da los 5,000, va, perfecto. Antes de buena, el dar la mano y todo era un acto de buena fe. Es presunción de buena fe. Pero la buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio. Por ejemplo, bueno, y solo le dio la mano, pero con solo darle la mano no justifica que va a ser el propietario. Y le vendió de buena fe. O le dio, mire, hágame un recibito ahí, pues, para que yo le di el dinero que recibió. ¿Será un recibo suficiente para llevarlo a inscribir al registro de la propiedad inmueble? No. Entonces, pero él está actuando de buena fe. O sea, que los requisitos, aquí están, se tienen que cumplir y no puede faltar ninguno de ellos. Justo título, buena fe. Los efectos, pues, el poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio va a gozar de los derechos siguientes: hacer suyos los frutos percibidos, mientras su buena fe no sea interrumpida, de que se le abonen todos los gastos necesarios
y útiles, teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se haga el pago. Retirar las mejoras voluntarias si no se causa daño en el bien mejorado, o reparando el que se cause al retirarlas. Que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de frutos naturales y civiles. O sea que esos son los efectos de buena fe. Actuar de buena fe. Igual, en el 624 aquí, no ser desposeído de la cosa si antes no ha sido citado, oído y vencido en juicio. Ser preferido a cualquier otro que la pida con igual derecho, excepto el caso en que deba darse posesión indivisa. Servirse de la posesión como medio para adquirir el dominio por prescripción, o sea, a través del tiempo, y que vamos a llegar a la usucapión. Y ser considerado dueño de los muebles que posea dentro del bien. La protección que se concede al poseedor atiende a una doble necesidad, la de asegurar el orden público y la de proteger al que se presume que es propietario. Entonces, ¿qué es la mala fe? Pues es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sabiendo que no tiene título, sin título alguno para poseer, y también el que conoce los vicios de su título, que le impiden poseer con derecho. O sea, eso es actuar de mala fe. El poseedor de mala fe está obligado a la devolución del bien que ha poseído y de sus frutos, o el valor de estos estimado al tiempo que los percibió o los debió percibir, etcétera. Y ahí están todos lo demás de la mala fe. Como hay una continuidad, la discontinuidad se trata en el 630 y lo subraya: existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída se abandona o desampara por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Un año lo abandona, o antes que diga, mire, a mí no me interesa eso y ahí la voy a dejar. O sea que eso es, para ver continuidad tiene que estar constante. Y la discontinuidad es si la deja de poseer por más de un año. En una forma pública y clandestina, pues la posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, y clandestina la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Pacífica y violenta es posesión violenta, la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral o material contra el poseedor, contra la persona que lo representa o contra quien tiene la cosa a nombre de aquel. Pacífica y violenta, no creo que haya ningún problema para considerarla. Y el tiempo. Ven que el requisito es el tiempo. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años. Con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. ¿Cuáles eran? Las de justo título, en una forma pública, pacífica, etc. Esto, los 10 años, con las demás condiciones, da derecho al poseedor, lo subraya, para solicitar su titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. O sea, que como al principio empieza a poseer la cosa y debe de pasar 10 años
y cumplir con los demás requisitos y hasta los 10 años va a tener derecho a solicitar la titulación supletoria, que va a tener otros requisitos de otro tiempo para poder que le entreguen el título y poder ser inscrito en el registro de la propiedad. Y eso va a ser a través de la ley de titulación supletoria. ¿Ok? Entonces, la posesión a través del tiempo, o sea, la posesión a través del tiempo, da motivo a la usucapión. En el derecho, en el inicio del derecho romano, fue considerada tradicionalmente como una forma adquisitiva. Estábamos viendo los modos de adquirir la propiedad, pero aquí ya es tradicionalmente la usucapión, como que fuera la forma, el punto final, como una forma adquisitiva ya de la propiedad. Y para ello, pues hay una relación tripartita entre la persona, la posesión y el tiempo. Persona, la posesión, y que tiene que cumplir ciertos requisitos, más el tiempo. Ojo con eso. Persona, posesión y tiempo. El término usucapión, pues es de origen latino, y usucapio quiere decir usus. Capere quiere decir usar, adquirir, o sea, adquirir por el uso. ¿Qué va a ser la prescripción? Van a perdonar, creo que al pasarlo se movieron las cosas, pero aquí en la prescripción, que también es el nombre que recibe la usucapión. ¿Qué quiere decir prescripción? Pues es extinguirse una obligación a través del tiempo. Y por eso es que se dice que es una prescripción extintiva. O sea, extinguirse la responsabilidad, por ejemplo, criminal, se prescribe por el tiempo. Hay una influencia que ejerce el curso del tiempo sobre los derechos. En un sentido, el curso del tiempo extingue los derechos y las acciones. El curso del tiempo no es más que un medio de defensa que puede ser invocado como excepción frente a una acción legal. Mire, usted me tenía este tiempo para cobrarme y no me cobró. Ya prescribió el derecho. Entonces, en la prescripción es importante señalar varios artículos para poder entender la usucapión, que también se llama prescripción. La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años. O sea, que lo que no esté establecido directamente, digamos en el 1014, prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornales, la acción de cualquier comerciante para cumplir el precio de los objetos y todas las situaciones, pero que no esté en la ley, se entiende que va a prescribir por el transcurso de 5 años. Y entonces aquí está todos los artículos sobre lo que es la prescripción a través de ese tiempo. Aquí. Entonces, esto es lo mismo que habíamos estado trabajando. No sé por qué me pasó todo esto, pero
La ley, bueno, el derecho a través de, al adquirir, al tener la posesión prolongada durante un tiempo, es que vamos a llegar a tener derecho a la usucapión, a poder decir que una cosa ya es nuestra, pero ahí va a tener que pasar otro tiempo. Entonces, solo pueden ser objeto de posesión, dicen, los bienes corporales y los derechos que sean susceptibles. Eso ya lo leímos en el artículo 616. En el objeto de la usucapión, solo los derechos de goce y disposición y los de mero goce, tales como los bienes inmuebles y bienes muebles. Esto aquí ya se me hizo aquí estamos. Para ello, debemos de entonces decir que es la usucapión. Ya sabíamos que era posesión y es detentar una cosa con el ánimo de hacerla nuestra. Y eso pues lleva sus requisitos, como ya los vimos, y nos va a llevar a la usucapión. La usucapión es nombrada también como prescripción adquisitiva, o sea, ese derecho que prescribe a través del tiempo se va a adquirir, y es un medio de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión prolongada de la misma durante un tiempo determinado, que ya establecimos que era de 10 años. Si eran bienes inmuebles y 2 años si eran bienes muebles. O sea, la posesión a través del transcurso del tiempo señalado por la ley, que son de 10 años. Entonces, para poder llegar y establecer la usucapión, se necesitan de esos requisitos que están en el artículo 620 que ya leímos. Esos requisitos son el justo título, que sea de buena fe, en una forma continua, pública, pacífica y el tiempo determinado por la ley. En la posesión, lo más importante era saber que al contrario hay vicios de la posesión. Es no tener justo título, de mala fe, la forma discontinua, la forma clandestina y la forma violenta, y no cumplir con la ley. En los requisitos de la usucapión, estos todos se tienen que cumplir. Si falta uno de ellos, no va a la usucapión. No puede faltar uno de ellos. Y en el Código Civil, en el artículo 620, de nuevo, que es el artículo bien importante, que creo que es el más importante, las condiciones para que se dé la usucapión, o sea, esa prescripción adquisitiva, o sea, adquirir la propiedad a través del tiempo, nos establece que para que la posesión produzca el dominio, o sea, las facultades del dominio, se va a necesitar que esté fundada en un justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en ley. ¿Por qué lo repito constantemente? Porque esto es importante, si no, no puede existir la usucapión. La posesión en concepto de dueño proporciona el título de dueño. La posesión en concepto de dueño es la posesión
ejercida por el dueño de la cosa o por la persona que tenga motivos suficientes para creerse dueño. Y así está en el artículo 617, donde dice, la posesión da al que la tiene la presunción de propietario, y esto ya lo habíamos leído anteriormente. Más claro, y en una forma mejor explicada, el justo título. La exposición de motivos del Código Civil nos establece, y esto es previo al artículo, cuando la exposición de motivos explica por qué se da el artículo en el tal ordenamiento. Dice, el acto jurídico que transfiere el derecho es el justo título. Pero, tratándose de bienes inmuebles, la operación debe inscribirse en el registro de la propiedad, y para el efecto la ley establece que se haga constar en un documento sujeto a normas legales que no pueden evadirse. Este documento, que en la contratación es la escritura pública, se llama también título para los efectos de la inscripción en el registro. Pero hay ocasiones en que alguna circunstancia, que es el justo título, impide, o sea, que lo hace ineficaz, que el enajenante pueda otorgar escritura de traspaso con los requisitos exigidos por la ley para que presentada al registro sea inscrita a nombre del nuevo dueño. O sea que hay algo que no se cumple. Dicho otro, un título, ¿qué me falta para ser eficaz? O sea, que sea un título idóneo de acto traslativo de dominio, para que se pueda dar en una venta, una donación, una permuta, etc. Entonces, ahí en el 621 ya nos dice de nuevo qué es el justo título. Tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz. Un recibo que dieron, un papel, o simplemente no se encuentra nada para poder justificar. Entonces, ese es el justo título. Buena fe, pues la buena fe, la creencia que la persona que recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir, y se da la presunción de buena fe. La buena fe dura mientras las circunstancias permiten al poseedor presumir que posee legítimamente o hasta que es citado en juicio. De ahí la continua que habíamos dicho que es de la continuidad y no puede abandonarse por más de un año. Pública es pública la posesión que se exterioriza a través del uso normal de la cosa durante todo el tiempo necesario para la usucapión. O sea que todo el mundo sepa que quién es usted y que ahí ha vivido por tiempo y que pueda ser testigos de ello. En una forma pacífica, pues es toda aquella posesión adquirida sin contrariar la voluntad del anterior poseedor, ya sea porque se cuente con su consentimiento o porque se trata de una cosa que no está poseída. Por el contrario, el Código Civil en el 631 dice, es posesión violenta la que se adquiere por la fuerza o por medio de coacción moral, etc. Tiempo. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 620. Prescripción de inmuebles y muebles, salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles
y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción por el transcurso de 10 años. Está hablando de los inmuebles, los bienes muebles y semovientes por el de 2 años. Y el tiempo, pues eso es lo que estábamos en los 10 años y que se puede transmitir de generación en generación para contar todo ese tiempo de la posesión al principio de los 10 años para poder solicitar la titulación supletoria. ¿Cómo es ello? Ok. Mejor explicado que esta diapositiva. Al inicio se va a iniciar la posesión del bien, y esto lo tengo, el tiempo señalado es de 10 años. A los 10 años tengo derecho a solicitar, con estos 10 años solicito la titulación supletoria, y esto va a correr otros 10 años. O sea que la usucapión, 10 años. Para la posesión, para poder solicitar la titulación supletoria, 10, y la usucapión para que se dé 10 años. Y esto pues, solo vamos a leer este artículo. Ustedes tienen que leer la ley. El artículo 1 dice: el poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia jurisdiccional del lugar en el que se encuentre ubicado el inmueble. El interesado deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores siempre que reúna los mismos requisitos. Y luego se da la usucapión, que debe cumplir el tiempo 10 años más. Y eso ustedes van a tener que ir a leer la ley de titulación supletoria. Sé que es un poquito tedioso. 1000 disculpas por no sé qué pudo pasar con las diapositivas. Traté de corregir una situación y se movió todo, pero voy a tratar de corregirlos cuando le pase las diapositivas. ¿Alguna pregunta? Antes de que pregunten, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Excelente. Qué pena que se movieron ahí unas, pero sí, se salen, pero no todo son es muy repetitivo porque... Ajá, pero es solo un poquito que se sale, no son todas tampoco. A ver, Irving Estuardo Cuellar, Corado. Muy buenas noches a ambos. Eso de que se corrieron las diapositivas, eso pasa cuando uno cambia de una versión de Office a otro, sí. ¿Verdad? Mi consulta es, en base a una definición de disposiciones especiales, licenciados, ¿cómo definiríamos una disposición especial? ¿Cómo no así? Entiendo. Una disposición especial. Vamos a disponer. Hablábamos de los artículos que estaban disposiciones especiales, ¿verdad? Esos están al final del Código Civil. Una ley especial, ¿qué es la ley? ¿Será eso? O no, él habla del Código Civil, pero no sé. Leyes especiales es la ley
que va a regular determinado tema, ¿verdad? Disposiciones especiales. Pero él dice disposiciones especiales del Código Civil. Serán las disposiciones finales. ¿Dónde está, compañero? ¿En qué artículo? Cuando leíamos en las diapositivas estaba que mencionaba que eso quedaba en las disposiciones especiales. Por eso me quedó en duda si eran las disposiciones finales del Código Civil o si eran disposiciones especiales o a qué se refería. La posesión de los derechos se rige por las mismas disposiciones que regulan las de las cosas corporales. A eso. No, mire, pues, no, ya le entendí. Usted se está refiriendo cuando, por favor, usted se está refiriendo a cuando en determinado, yo no vi la diapositiva, ¿verdad? Cuando en determinado tema se dice que se rige por disposiciones especiales. Exactamente. A eso se refiere, ¿verdad? Bueno. Entonces, por ejemplo, el tema de la posesión y la usucapión lo encontramos en el Código Civil. Una disposición especial para este tema, por ejemplo, es esta, mira, la ley de titulación. La ley de titulación que debemos de leer para el examen. Entendido. Si hablamos de la ocupación, tiene disposiciones especiales, o sea, la ley que regula un determinado tema. Por ejemplo, cuando vimos la ocupación, vemos que una ley especial o una disposición especial es la ley general de caza, o la ley general de pesca y acuicultura, o la ley del patrimonio, la protección del patrimonio cultural de la nación. Entonces, está en el Código Civil, regulado también en la Constitución, pero hay un cuerpo específico que trata el tema relacionado literalmente solo con él. Por ejemplo, otro ejemplo, en el Código Civil encontramos como derechos reales de garantía la hipoteca. La prenda ya no, porque se rige por una disposición especial. ¿Cuál es? La Ley de Garantías Mobiliarias. Y así cada tema tiene disposiciones especiales, ¿verdad? ¿A eso se refiere, Irving? Es decir, una disposición especial sería algo trabajado a través de un cuerpo específico, ¿verdad? Específico, que va a regular ese tema. Está la ley de titulación supletoria, está la ley de caza, la ley de pesca, como decía, dependiendo del tema, si tiene su disposición especial. Así disposición especial. Muy bien, o muchísimas gracias. O regulación especial o específica. Eso es Emerson. Muchísimas gracias. Bueno, Emerson. A mí me surgió una... Sí, perdón. Buenas noches, licenciados. Gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Con el tema de las invasiones que a lo largo del tiempo se han vuelto ellos han ocupado la propiedad, y con el transcurrir del tiempo se ha dado aquí en el país muchas situaciones de que ellos han podido adquirir esa propiedad, pero con el paso del tiempo, porque de hecho son terrenos que no se desconoce quién han sido los dueños. Ellos han llegado, han invadido, han estado ocupando el terreno y han podido hacer este trámite me imagino yo, de la titulación supletoria para poder ya adquirir la propiedad. No, entonces, recuerde que, Emerson, disculpe, entonces, primero hay que tener claro, ya vimos en la exposición que lo primero que se adquiere es la posesión, porque usted como poseedor no confunda las figuras, porque ya vimos la ocupación y ahora estamos viendo posesión y usucapión. Entonces hay que llamar a cada cuestión por su nombre. Ya vimos en primer lugar que a través de ocupación eso no aplica para bienes inmuebles. Para eso está la posesión y para eso está la usucapión. 1. 2. Ellos lo que están ejerciendo es una posesión. Están ejerciendo actos como que si fueran los dueños. Si ellos comprueban tener, además de estar ejerciendo esos actos como dueños, siendo poseedores, y cumplen con los requisitos del 620 y del 633 y el 1 de la ley de titulación supletoria, el trámite que van a agotar es precisamente el de la titulación supletoria, con el objeto
de inscribir ya esa posesión de buena fe en el registro de la propiedad, pero cada cosa por su nombre, Emerson. Sí, licenciada, no sé si yo me confundí al momento de decírselo, sí, era la posesión. Ahora, cuando están en un bien inmueble y no lo tienen en forma legítima y ese inmueble pertenece a una persona, ese inmueble tiene dueño, ese inmueble es bien del Estado, ahí estamos ante una invasión y ante una usurpación de derechos reales. Por eso es que en muchos lugares hacen el lanzamiento, ¿verdad? Porque comprueban que ese bien tiene dueño o que ese bien tiene posesión inscrita en el registro de la propiedad. Así es. Gracias, licenciada, ahí por su aclaración. Bueno, muy amable. Gracias. La última, licenciada, la última diapositiva donde está la posesión y está el tiempo, 10 años, y ahí dice 10 años, hay una flechita donde dice derecho a solicitar la titulación supletoria para que en esos otros 10 años se otorgue la usucapión. Así es. Mario Manuel, muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes. Fíjense que yo tengo, pues, ahí sí me surgió duda en el sentido de que en el pasado, pues, yo era, pues, digamos como que yo rentaba una casa, ¿verdad? Y pues al término de unos 8 años específicamente, pues yo siempre estaba pagando las mensualidades, o sea, el alquiler normal, ¿verdad? Se hacía un depósito, etcétera, y normal. Entonces cierto día el dueño de la casa pues me llamó, me dijo, mire, fíjese que ya pasó mucho tiempo que usted está viviendo ahí, me dijo. Entonces yo pues voy a empezar a hacer un trámite para poder firmar un contrato, ¿no? Y la razón que me dio es de que... ¿Firmar un qué, don Mario? Disculpe, no se le escucha bien. De firmar un contrato después ya de los 7 años que yo llevaba ahí. Bueno. Por mí estaba bien, no había ningún problema. Sí, me dijo, es que fíjese que me pasó una vez, me dijo, ya tirándome la estaba por ahí, va, que fíjese que hace años yo arrendé una propiedad y después de pasados los 8 o 10 años, las personas que estaban ahí alquilando estaban reclamando esa propiedad, imagínese usted, me dijo. Entonces sí, pues, yo me quedé con la duda, dije, pero si no es posible porque él es el dueño legítimo, pues. Entonces, así es. No sé a qué tipo de figura se refirió él que le estaba sucediendo en otras de sus propiedades. Sí, mire, por eso debe hacerse un contrato desde el inicio. Claro. Y si usted tiene en orden su documentación y es dueño de los bienes, y puede usted comprobar el dominio en diferentes oportunidades, estamos bien. ¿Sabe qué pudo haber pasado? Tal vez no, y ya vimos que cuando hay una relación de esa naturaleza, en este caso específico, de un contrato de arrendamiento, ahí no hay posesión. Eso ya lo vimos. No hay posesión, no puede alegarse posesión. Lo que sí pudo haber pasado es que tal vez esa persona era dueña de un terreno, pensemos en un terreno, pero a la gente se le olvida, por ejemplo, en primer lugar establecer sus mojones, en segundo lugar cerrar el fondo. Entonces, fíjese que es una obligación, si eso está entre las limitaciones de la propiedad que se enumeraron, que nuestro Código Civil las regula indistintamente entre limitaciones, prohibiciones y derechos y obligaciones. Entonces, lo que puede pasar es que exista el terreno, no esté cerrado, no esté el deslinde y el amojonamiento y las personas invaden. Para eso no olvidemos que también existen las acciones protectoras del dominio. Porque mire, una vez usted compruebe que es el propietario de ese bien, no hay ningún problema. Pero la cuestión es que usted lo comprueba y lo pueda comprobar. Para eso está la acción reivindicatoria, por ejemplo, y es una acción que se promueve para hacer valer ese derecho
de propiedad en virtud de que otra persona se lo está rogando, por ejemplo. Claro. Y pues, o sea, hasta este punto, a mí la figura que él me planteó de que una persona se quería apropiar de una de sus casas después de pasado el tiempo de estarla arrendando, yo en ese momento dije, esto no puede ser posible, pues, o sea... No, ¿sabe qué pasó? Que ustedes no firmaron el contrato desde el inicio. Sí. Entonces después hay problema porque las personas no quieren desocupar el bien, tal vez él tiene necesidad de ocuparlo o le quiere aumentar la renta. Entonces, esas cuestiones es mejor celebrar el contrato respectivo y tal como la ley lo indica, ¿no? En forma escrita. Y pues ya las partes disponen si lo hacen en documento privado o en escritura pública. Eso es. Pues claro. Muchas gracias por la aclaración, licenciada, muy amable. No tenga pena. Emerson, ¿vas a preguntar? Sí, licenciada, fíjese que a mí me surgió una duda por un caso que se le dio a una persona que yo conozco. En zona 1 había un bien inmueble. Las personas vivieron ahí porque un doctor les dio la oportunidad de que ellos vivieran ahí en su casa, ¿verdad? El doctor adquirió otra propiedad, de hecho se fue al extranjero, pero él falleció en el extranjero. No tenía personas a quien heredar. Y estas personas que poseían y ocupaban el inmueble de él, empezaron a hacer un trámite similar para poder tener ellos el derecho de la propiedad, ¿verdad? No sé si también se asimila a esta clase de casos, licenciada. No, eso es totalmente diferente, porque usted ya está hablando de un derecho sucesorio, de un derecho hereditario. También hay un montón de soluciones legales cuando quien fallece no tiene parientes, ¿verdad? Pero ahí no son los particulares los que suceden, sino que la ley manda que es el Estado y las universidades del país. Pero obviamente es producto de un proceso también y hay que ir comprobando qué parientes existen y qué parientes no, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, muy amable. Bueno. Pero sí es muy común eso que pregunta usted, Emerson. Sí, una de las situaciones mismas ahí, Lick, para comentar, es que uno de las personas que estaba arrendando tampoco es el propietario. Exacto. Él no puede comprobar la propiedad y con el tiempo para probablemente perdiendo ese terreno precisamente por no poder justificar su propiedad. Así es. Hay que justificar el dominio, hay que acreditar el dominio. Mire, lo que tienen que tener bien claro es que primero debe ser inscrita la posesión, ¿verdad? 10 años, justo título, pública, continua, pacífica y buena fe. Ahí están los requisitos en la guía, en la ley, en las diapositivas. Esto permite al poseedor y le otorga el derecho para inscribir esa posesión, pero previa titulación supletoria. Entonces, tramita su titulación supletoria, tiene el auto definitivo de esa titulación y eso se inscribe en el registro de la propiedad. A partir de la inscripción en el registro de la propiedad, entonces volvemos a cumplir otra vez con los requisitos, otra vez con el tiempo y ya adquirimos el dominio por medio de la usucapión. Entonces, primero posesión, titulación supletoria, inscripción al registro de la propiedad y llegamos a la usucapión, o sea, el dominio que vamos a adquirir sobre ese bien, o sea, la propiedad. Ya vamos a ser dueños, no poseedores, porque ya tenemos
que el título con que acreditar la misma, que es a través de la usucapión. Eso es lo que deben de tener bien claro, los requisitos para una cuestión y los requisitos para la otra, o sea, requisitos para posesión y requisitos para usucapión. Por eso es bien importante y necesario explicar ambos temas en una sola exposición, porque si lo hacemos en la otra ya se nos olvida. Ya saben que la próxima semana no tenemos clase, de ahí que tuvimos que correr, ¿verdad? Para hacer esta explicación, y hasta aquí aprovecho la oportunidad para decirles que hasta acá es el contenido para el primer examen parcial, que deben de leer su código civil, sus leyes especiales, como dijo Estuardo, sus disposiciones especiales que están citadas en cada una de las guías, y esta ley sí, en forma completa, los 5,000 artículos de la ley de titulación supletoria. Mario Manuel, perdón, ya ni miro. Ya saben que no tiene 5,000 artículos, ¿verdad? Mario Manuel, por favor. Sí, gracias, Lick. ¿Será que podría repetir eso último que dijo? Que primero la posesión y después, ¿qué es que lo estoy anotando? Ahí está la diapositiva, ahí está la guía. Primero se inscribe la posesión, ¿ya? Y la inscribimos y la legalizamos a través de la titulación supletoria. Con la titulación supletoria, el juzgado nos resuelve a través de un auto final. Ese se inscribe en el registro de la propiedad y esa posesión ya está inscrita en el registro. Ya tenemos número de folio, finca y libro, porque se inscribe a través de la titulación supletoria. A partir de esa inscripción, volvemos otra vez, lea el artículo 620, lea el artículo 633, volvemos otra vez, tiempo, requisitos, buena fe, continua, pública, pacífica y de buena fe, y empezamos ya a cumplir con los requisitos de la usucapión. A través de la usucapión, entonces adquirimos el dominio, ya somos propietarios. Antes de la usucapión éramos poseedores, ¿ya? Y esa posesión es la que inscribimos a través de esto, ¿ven? De la titulación supletoria, ¿ya? Muy bien, mucho más claro, gracias. Vaya, Mario. ¿Alguien más? Sí, lo que hay que tener, yo lo entiendo, Mario, porque cuesta el tema cuando es presencial, no digamos de esta forma que uno no tiene pizarrón, no tiene esto ni el otro, pero fíjese que lo que deben de tener claro, y no es solo para Mario, sino que deben de haber varios ahí, por lo menos acá me dice que hay 146 ahí, dizque en clase, pero yo sé que están cenando, viendo tele, rezando el rosario, no sé, pero cualquier cosa menos en clase están los que participan, pero eso es lo que se ríe, eso es lo que deben de tener bien claro, como lo solicitó Mario, tiene toda la razón. Primero posesión, eso es lo que yo quiero que tengan bien clarito. Primero posesión, titulan supletoriamente esa posesión, se inscriben en el registro, a partir de esa inscripción volvemos, corre y va de nuevo, 620, 633, primero en la ley de la titulación supletoria, a cumplir con los requisitos, porque ya no queremos ser poseedores, sino que propietarios, y la propiedad la vamos a adquirir a través de la usucapión, siempre cumpliendo, el 620 dice, condiciones para la usucapión. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿alguien más? Quedó claro, licenciado. Es bastante interesante, créanme lo que a mí interesante, sí. Este tema es bien interesante. Me estaba perdiendo, pero ya ahorita ya aterrizamos en... Sí, y es que miren, pues, los derechos reales son más difíciles de ejemplificar, porque no salimos a la calle y ya miramos, ¿verdad?, que un bien inmueble lo están titulando. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Vemos bienes abandonados, pero desconocemos. En cambio, en civil, uno cualquiera, y peor si saben que ya estudian derecho, mire, Eli, fíjese que yo me casé y ahora me quiero divorciar, o mire, Eli, ¿cómo hago? ¿Verdad? Porque fíjese que tengo un hijo fuera de matrimonio. Eso es como más de la vida común, pienso yo. Por eso es más fácil de ejemplificar.
En cambio, derechos reales cuesta un poquito. Créame que para uno de docente también es más complicadito. Miren, hay un tema que se llama la servidumbre, y esa sí hay que transportarse al área rural, porque hay aquí en la ciudad, pero se da más fuera de la ciudad, ¿eh? Y ahí es donde uno tiene más ejemplos. Pero cuesta. ¿Alguien más, compañeros? ¿Listos para el primer parcial? Ok. De todas maneras, miren, el examen será en plataforma Classroom. Yo les voy a enviar ahí a la plataforma Classroom los contenidos, ¿saben? Para recordarles que nuestro examen es el 22, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, gracias, Linda. Buenas noches. Les deseo lo mejor para sus parciales.